Nunca olvidaré la forma en que le temblaban las manos cuando me entregó esa propina de $20.000. Vernon Cauldridge, de 84 años, sentado en el asiento trasero de mi destartalado Honda Civic que todavía olía al fracaso de mi negocio de jardinería. La lluvia de octubre golpeaba las ventanillas con tanta fuerza que apenas podía oírle hablar, pero sus palabras atravesaron todo como si estuvieran destinadas solo para mi alma. «¿Me recuerdas a alguien que perdí?», susurró, presionando su tarjeta de presentación en mi palma con esos dedos temblorosos. Sus ojos estaban húmedos por las lágrimas que luchaba por no derramar. Y algo en ese momento se sintió más grande que nosotros dos, como si el universo hubiera conspirado para ponernos en ese lugar exacto en ese preciso segundo. 12 horas después, estaba muerto. Me enteré por su abogado, que me llamó a las 6 de la mañana, y de repente me encontré sentado en una oficina del centro hecha de mármol y cuero. Enterándome de que este extraño me había dejado $89 millones. Se me durmieron las manos cuando dijeron la cifra. Mi cerebro no podía procesarlo. Seguía pensando que se habían equivocado de persona, que en cualquier segundo alguien entraría y explicaría el error. Pero cuando su abogado, Atticus Brenfield, me dijo por qué Vernon me eligió, cuando leyó esa carta escrita a mano que Vernon había compuesto solo unas horas antes de su muerte, me derrumbé allí mismo, en esa cara silla de cuero. Sollocé como no lo había hecho desde que tenía 5 años y mi abuela falleció. El guardia de seguridad vino corriendo porque pensaron que estaba teniendo una emergencia médica. La verdad que Vernon descubrió sobre mi familia, sobre una conexión que ninguno de los dos sabía que existía hasta su último día en la Tierra, lo cambió todo. Creía que lo sabía todo sobre el destino, sobre el fracaso y sobre los extraños que pasan por nuestras vidas. Este anciano amargado y moribundo no solo me había dado dinero. Me había devuelto la fe en las segundas oportunidades, y lo había hecho porque vio algo en mí que yo había dejado de ver en mí mismo meses atrás, cuando los bancos embargaron todo lo que había construido. 6 meses después de ver a las excavadoras derribar el invernadero que había construido con mi padre, Rupert, dormía en mi coche detrás de un Walmart. Los asientos de cuero de mi Honda Civic de 2015 se habían convertido en mi cama, mi oficina y mi prisión, todo en uno. Cada mañana, me despertaba con el sonido de los camiones de reparto dando marcha atrás, sus alarmas pitando, mi nuevo despertador. Conducía hasta el McDonald's de la misma calle, compraba un café de $1 y usaba su baño para afeitarme y cepillarme los dientes como si me estuviera preparando para un trabajo de verdad en lugar de para otro día llevando a extraños por Minneapolis. Mi negocio de jardinería, Henley Gardens, había llegado a emplear a 12 personas en su apogeo. Teníamos contratos con 5 clubes de campo, 2 docenas de fincas residenciales y el jardín botánico de la ciudad. Mi hermano menor, Deacon, se encargaba del mantenimiento de nuestro equipo, manteniendo nuestra flota de camiones y cortacéspedes funcionando a la perfección. Mi padre, Rupert, quien había iniciado la empresa en 1992 con nada más que una camioneta oxidada y un cortacésped de empuje, venía cada viernes a recorrer nuestros proyectos, con el pecho henchido de orgullo por lo que habíamos construido juntos. Ahora, Deacon no me devolvía las llamadas. La última vez que hablamos, me dijo, Brock, no solo perdiste un negocio. Perdiste los fondos universitarios de mis hijos, los pagos de mi hipoteca, mi fe en ti como hermano. Las palabras dolieron más que cualquier declaración de bancarrota. Mi padre seguía dejando mensajes de voz preguntando si necesitaba dinero, siempre cuidando de expresarlo como si me estuviera pidiendo un favor. Hijo, tengo demasiado dinero en ahorros sin hacer nada. ¿Te importaría ayudarme a usar un poco? Yo era demasiado orgulloso para aceptar, demasiado terco para admitir que comía ravioles enlatados fríos porque no podía pagar la tarifa del microondas de la gasolinera. La aplicación de Uber se convirtió en mi salvavidas de formas que nunca imaginé cuando la descargué por primera vez. Cada notificación significaba una posibilidad. Tal vez dinero para la gasolina para un día más. Tal vez suficiente para una ducha en la parada de camiones. Tal vez, si tenía suerte con los viajes al aeropuerto, suficiente para pagar un mes más en el trastero que guardaba lo que quedaba de mi vida. Las herramientas de mi padre, álbumes de fotos de cuando el negocio prosperaba, el escritorio de caoba donde había firmado contratos por valor de cientos de miles de dólares. Mi exesposa, Mara, había tenido razón en una cosa antes de irse. Estábamos sentados en nuestra cocina, la que tenía encimeras de granito en las que yo había insistido para mantener las apariencias, incluso cuando el negocio se estaba hundiendo.
Me había mirado con una mezcla de amor y frustración y había dicho, Brock, eres demasiado terco para pedir ayuda hasta que ya te estás ahogando, y para entonces todos a tu alrededor también se están ahogando. Se mudó de regreso a Texas después del divorcio, llevándose a nuestra hija Penny con ella. Tenía visitas supervisadas una vez al mes cuando podía permitirme la gasolina para conducir hasta allí. Penny tenía 7 años, lo suficientemente mayor para saber que algo andaba mal, pero lo suficientemente joven para creerme cuando le decía que solo estaba entre aventuras. Ese martes por la mañana de octubre, la lluvia caía a cántaros. La lluvia de Minneapolis tiene una frialdad particular en otoño, como la advertencia de la naturaleza de que el invierno se acerca, estés listo o no. Mis limpiaparabrisas necesitaban ser reemplazados, dejando rayas de agua en mi visión de una manera que hacía que cada viaje se sintiera como mirar el mundo a través de lágrimas. Llevaba despierto desde las 4 de la mañana, ya había hecho 3 viajes y había ganado $43 después de la gasolina. Las matemáticas en mi cabeza eran constantes y crueles. $43 significaban un día más en el trastero, pero también significaban que no cenaría esa noche. Cuando apareció la solicitud de viaje, casi la rechacé. Recogida en el aeropuerto, Terminal B, con destino al centro. 45 minutos por trayecto si el tráfico cooperaba, lo cual nunca hacía bajo la lluvia. Mi tanque de gasolina estaba casi vacío. Esa luz naranja se burlaba de mí como si supiera que llevaba semanas echando exactamente 3 galones cada vez. Ya había calculado que necesitaba exactamente 3 viajes más para pagar el alquiler del trastero, 4 si quería comer algo más que sándwiches de mantequilla de cacahuete. Un día más, murmuré, aceptando el viaje. Se había convertido en mi mantra, mi oración, mi promesa a nadie en particular. Simplemente sobrevive un día más. Conduje hacia el aeropuerto por calles que una vez había atendido, pasando por el Riverside Country Club, donde había instalado un jardín de meditación japonés hacía solo 18 meses. Los cerezos que había plantado probablemente todavía estaban en flor, cuidados por la empresa que se había abalanzado para reclamar mis contratos cuando se corrió la voz de que Henley Gardens se hundía. El paso del éxito al fracaso en esta ciudad era rápido, pero el paso del fracaso al olvido era aún más rápido. No tenía idea de que en exactamente 53 minutos un extraño moribundo me entregaría un cheque que lo cambiaría todo, o que su historia se entrelazaría con la mía de maneras que me harían cuestionar todo lo que creía saber sobre el azar, la familia y el peso del perdón no expresado. Vernon Coolidge estaba en la Terminal B, con un aspecto que irradiaba dinero. No el tipo de riqueza ostentosa que clama por atención, sino el tipo silencioso que susurra en abrigos de cachemira y zapatos de cuero italiano hechos a mano que valían más que mi coche. Su cabello plateado estaba perfectamente peinado a pesar del viento que soplaba en la zona de recogida, y se movía con la postura erguida de alguien que nunca había tenido que disculparse por ocupar espacio en el mundo. Pero sus ojos contaban una historia diferente. Estaban vacíos, perdidos, el tipo de ojos que yo había visto en mi propio espejo cada mañana durante los últimos 6 meses. Cuando abrí el maletero para cargar su única maleta, una pieza de cuero vintage con esquinas de latón, me tocó el hombro suavemente. Gracias por venir con este tiempo. Sé que el viaje debe haber sido difícil. Durante los primeros 10 minutos de nuestro viaje, preguntó por mi vida con un interés genuino que me tomó por sorpresa. La mayoría de los pasajeros me ignoraban por completo o mantenían una conversación educada sobre el tiempo. Vernon hacía preguntas reales, del tipo que requerían respuestas reales. ¿Qué te llevó a conducir?, preguntó, su voz con un suave acento de Minnesota que el dinero y los años fuera no habían logrado borrar del todo. Un negocio que se hundió, dije, tratando de ser simple. Compañía de jardinería. ¿Malos contratos? Peor momento. Negocio familiar. Algo en su tono me hizo responder con honestidad. Se suponía que lo sería. Mi padre, Rupert, la empezó en 1992. La construyó de la nada a algo especial. Yo tomé el relevo hace 5 años. Pensé que podría hacerla aún más grande. Me expandí demasiado rápido, pedí demasiado prestado, confié en las personas equivocadas. Vernon se quedó en silencio por un largo momento, mirando la autopista empapada por la lluvia. Luego dijo, mi hijo también quería expandir el negocio familiar, distribución farmacéutica. Habíamos construido una sólida operación regional, pero él quería llegar a nivel nacional. Le dije que esperara,
que fuera paciente, que el mercado no era el adecuado. Discutimos terriblemente. Su voz se quebró en esa última palabra, y miré por el espejo retrovisor para verlo presionar sus dedos contra sus ojos. Eso fue hace 37 años, continuó. El 15 de octubre de 1987. Lo recuerdo porque era el día antes de su 22º cumpleaños. Le había comprado un reloj, un Rolex, con la inscripción «La paciencia construye imperios». Lo arrojó al otro lado de mi oficina. Dijo que lo estaba asfixiando, que nunca confiaría en él para ser algo más que mi sombra. El dolor en su voz era tan crudo que parecía que había sucedido ayer, no décadas atrás. En un semáforo en rojo en la avenida Hennepin, sacó su teléfono con dedos temblorosos, deslizando la pantalla hasta que encontró lo que buscaba. Mi hijo, Brock, dijo, mostrándome una foto descolorida. Tendría tu edad ahora. Se me encogió el estómago como si acabara de caer por un precipicio. El joven de la foto podría haber sido mi primo, mi hermano, yo en una línea de tiempo diferente. Los mismos ojos marrones con motas doradas, la misma mandíbula terca, las mismas manos rudas que parecían conocer el trabajo real a pesar de la ropa cara. Su nombre era Brock, logré decir. Brock Timothy Coldridge. Murió en un accidente de motocicleta 3 semanas después de nuestra pelea. Había estado bebiendo, enojado, tratando de demostrar algo a alguien que nunca tendría la oportunidad de verlo. Vernon estudió mi rostro en el espejo con una intensidad que me hizo agarrar el volante con más fuerza. Tienes los mismos ojos, marrones con esas pequeñas motas doradas que captaban la luz cuando estaba emocionado por algo. La conversación se volvió intensa sin que ninguno de los dos lo pretendiera. Vernon preguntó por mi padre, por nuestra relación, por si nos habíamos reconciliado después del fracaso del negocio. Me encontré contándole a este extraño cosas que ni siquiera me había admitido a mí mismo. Cómo había fallado al legado familiar. Cómo mi hermano Dicken me culpaba por haber perdido su trabajo y su estabilidad. Cómo mi padre todavía me defendía ante todos en la iglesia y en la ferretería a pesar de mi espectacular fracaso. Parece un buen hombre, dijo Vernon en voz baja. El mejor, asentí, lo que hace que decepcionarlo sea aún peor. Detente, dijo Vernon de repente mientras nos acercábamos al centro. Su voz era urgente pero no exigente. Por favor, solo por un momento. Necesito recuperar el aliento. Encontré un estacionamiento de Walgreens, me detuve en un lugar alejado de los otros coches. La lluvia tamborileaba en el techo como dedos impacientes. Vernon respiraba con dificultad, no por el esfuerzo físico, sino por el peso de lo que sea que estuviera cargando. Volé hasta aquí para visitar su tumba, dijo finalmente. Primera vez desde el funeral. Llevo 30 años con una carta para él, reescribiéndola en cada cumpleaños, en cada aniversario de su muerte, nunca lo suficientemente valiente para leerla en su lápida. 37 años de aeropuertos y hoteles y salas de conferencias, y no pude conducir 20 minutos hasta el cementerio de Lakewood. ¿Por qué ahora?, pregunté, girándome en mi asiento para mirar a Vernon de frente. La lluvia se había intensificado, creando una cortina a nuestro alrededor que hacía que el coche pareciera un confesionario. El médico me dio 3 semanas, dijo Vernon con naturalidad, como si estuviera discutiendo una fecha límite de negocios. Cáncer de páncreas, etapa 4. Aparentemente, ha estado creciendo durante meses mientras yo estaba ocupado revisando informes trimestrales y propuestas de adquisición. Es curioso cómo tu cuerpo puede estar muriendo mientras tu mente sigue planeando la expansión del próximo año. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Este hombre, este extraño que acababa de compartir su más profundo arrepentimiento conmigo, estaba contando sus días restantes en horas. No me queda nadie, Brock, continuó. Y oírle decir mi nombre, el mismo nombre que su hijo muerto, me dio escalofríos. Mi esposa, Eleanor, murió hace 10 años. Un ataque al corazón mientras dormía. No hay otros hijos, solo abogados y empleados y una fortuna que se siente como un monumento a mi soledad. ¿Sabes lo que es tenerlo todo y no tener a nadie a quien dejárselo? Nadie que te recuerde por algo más que tu firma en sus cheques de pago. Sacó su chequera del bolsillo de su abrigo, un objeto encuadernado en cuero que parecía más viejo que yo. Le temblaban las manos mientras abría un bolígrafo de oro. Déjame pagarte por tu tiempo, dijo. La aplicación se encarga del pago,
señor Coleridge. No es necesario. Esto es diferente. Su bolígrafo se movió por el cheque con una sorprendente firmeza. Esto no es por el viaje. Es por la conversación. Es por escuchar los remordimientos de un anciano sin juzgar, sin tratar de hacerme sentir mejor con frases vacías. Arrancó el cheque con cuidado, lo dobló una vez, 2 veces, y luego me lo entregó. Prométeme que no lo mirarás hasta que llegues a casa. Prométeme que esta noche, antes de irte a dormir donde sea que estés durmiendo, llamarás a tu padre. Dile que lo quieres. Dile que lo sientes. Dile cualquier cosa excepto nada. Sus ojos eran feroces ahora, urgentes. Daría todo lo que tengo, cada dólar, cada propiedad, cada inversión por una pelea más con mi hijo sobre los planes de expansión. Solo una oportunidad más para decir, tenías razón, Brock. Debería haber confiado en ti. Debería haber visto que tu impaciencia venía de la pasión, no de la falta de respeto. Luego me entregó su tarjeta de presentación, de cartulina cara con letras en relieve. Si alguna vez necesitas algo, lo digo en serio. No dinero, no estar solo, pero si necesitas a alguien con quien hablar que entienda lo que significa fracasar en lo único que importa. Lo llevé el resto del camino hasta el Hotel Graves en el centro, ninguno de los dos habló, pero el silencio se sentía lleno, no vacío. Cuando llegamos, insistí en ayudarlo con su maleta, a pesar de que el botones se apresuraba. En la gran entrada, bajo el toldo Art Deco que había albergado a la élite de Minneapolis durante 100 años, Vernon me agarró la mano con las 2 suyas. ¿Sabes cuál es la ironía más cruel?, dijo, con las gotas de lluvia atrapadas en sus pestañas. Pasé 37 años construyendo un imperio de cientos de millones, y cambiaría cada centavo por una discusión más con mi hijo sobre los planes de expansión, por una oportunidad más de verlo salir furioso de mi oficina, sabiendo que volvería al día siguiente con nuevas hojas de cálculo y una determinación renovada. Apretó mi mano con más fuerza. Tu padre está vivo, Brock. Está respirando. Está esperando. Tiene esperanza. No lo hagas esperar 37 años a que lo visite un fantasma. Después de que desapareció en el hotel, me senté en mi coche durante 20 minutos, con el motor apagado, simplemente sosteniendo el cheque doblado y su tarjeta de presentación. Finalmente, conduje de regreso a mi lugar habitual detrás del Walmart, esperé hasta que el estacionamiento estuviera en silencio y desdoblé el cheque. $20,000. La cantidad estaba escrita con la letra temblorosa de Vernon, pero la firma era audaz, decidida. $20,000 de un extraño que vio a su hijo muerto en mis ojos. Llamé a mi padre a las 10 de la noche, sabiendo que estaría despierto, probablemente en su taller, jugueteando con algo para evitar pensar en su hijo fracasado. Cuando respondió, no pude hablar durante 10 segundos. Brock, dijo, la preocupación inundando su voz. Hijo, ¿estás bien? Papá, logré decir. Y luego todo salió a borbotones. Vernon, la foto de su hijo, el cheque, el peso de la decepción generacional, el miedo de haber arruinado todo lo que nuestra familia había construido. Sollocé en el teléfono como un niño, sentado en mi coche en un estacionamiento de Walmart, con la lluvia todavía golpeando el techo. Voy para allá, dijo mi padre simplemente. ¿Dónde estás? Condujo 2 horas a través de la tormenta desde St. Cloud, me encontró en ese estacionamiento y me abrazó mientras lloraba por mis fracasos, por el hijo fantasma de Vernon, por el extraño que me había dado dinero que no merecía y una misión que no sabía cómo completar. A la mañana siguiente, mi teléfono sonó a las 6 de la mañana, sacándome del sueño más profundo que había tenido en meses. Había pasado la noche en casa de mi padre en St. Cloud, en mi habitación de la infancia, con los mismos trofeos de béisbol en el estante y los pósteres descoloridos en las paredes. El identificador de llamadas mostraba un número desconocido de Minneapolis. Señor Henley, soy Atticus Brenfield de Brenfield y Asociados. Soy el abogado del señor Coleridge. Me temo que tengo noticias difíciles. El señor Coleridge falleció anoche. Se me durmieron las manos. El teléfono casi se me resbaló de la mano. ¿Anoche? Pero si lo dejé en el Hotel Graves ayer por la tarde. Murió pacíficamente mientras dormía. El personal del hotel lo encontró esta mañana cuando no respondió a su llamada de despertador programada. Señor Henley, necesito que venga a mi oficina esta mañana.
El señor Couldridge hizo cambios significativos en su testamento ayer por la noche, y le conciernen directamente. El viaje a Minneapolis se sintió surrealista. Mi padre insistió en venir conmigo, sentado en silencio en el asiento del copiloto de mi Civic, extendiendo la mano de vez en cuando para apretarme el hombro. El cheque de $20,000 todavía estaba en mi cartera, sin cobrar, sintiéndose más pesado de lo que el papel debería. Brenfield y Asociados ocupaba el último piso de la torre IDS, todo mármol y caoba, el tipo de lugar que te hacía susurrar involuntariamente. Atticus Brenfield parecía haber sido más que el abogado de Vernon. Tenía los ojos enrojecidos, su traje habitualmente perfecto estaba ligeramente arrugado. Parecía haber perdido a un amigo, no solo a un cliente. El señor Couldridge me llamó a las 8 de la noche de anoche, comenzó Atticus, indicándonos que nos sentáramos en sillas de cuero que probablemente costaban más que la nómina mensual de mi fallido negocio. Estaba bastante insistente en cambiar su testamento de inmediato. Traté de sugerir que esperáramos hasta la mañana, pero dijo, y cito, ya he esperado 37 años de más. Ni una noche más. Atticus abrió una carpeta manila con documentos cubiertos de lenguaje legal y la firma de Vernon al final de cada página. Señor Henley, Vernon Couldridge le ha dejado todo su patrimonio. $89 millones en activos líquidos, propiedades en 7 estados y una participación mayoritaria en Couldridge Pharmaceutical Distribution. La habitación dio vueltas. Mi padre me agarró del brazo para estabilizarme. Eso es imposible, dije. Ni siquiera me conocía. Nos conocimos ayer. Una conversación, un viaje desde el aeropuerto. Sabía más de lo que podría pensar, dijo Atticus, sacando una carta escrita a mano en el papel personal de Vernon. Dejó esto para usted. Insistió en que se la leyera personalmente, no solo que se la entregara. Atticus se aclaró la garganta y comenzó a leer con las palabras de Vernon. Brock, sé que intentarás rechazar esto, así que voy a contarte algo que te hará cambiar de opinión. Después de que mi hijo murió, mi esposa Eleanor y yo contratamos a un investigador privado. Queríamos saber sobre sus últimas semanas, las cosas que no nos contó, la vida que llevaba fuera de nuestras discusiones sobre negocios. Descubrimos que había estado saliendo en secreto con una chica llamada Jennifer Henley. Tenía 19 años, trabajaba en una floristería cerca de la universidad. Estaba embarazada cuando él murió. Todo mi cuerpo se heló. Jennifer Henley era la hermana menor de mi padre. Había muerto cuando yo tenía 10 años, pero recordaba las historias susurradas en las reuniones familiares. Como había tenido un bebé a los 19 años, lo había dado en adopción y nunca le dijo a nadie quién era el padre. La mano de mi padre se apretó en mi hombro. Atticus continuó leyendo. Jennifer desapareció después de la muerte de Brock. La buscamos durante años, pero nunca pudimos encontrarla. Se había mudado, cambiado de teléfono, desaparecido por completo. Eleanor nunca se perdonó por no haberlo intentado más. Podríamos haberla ayudado, apoyado, sido parte de la vida del niño. En cambio, nuestro orgullo y nuestro dolor nos hicieron dudar, y perdimos nuestra única conexión con nuestro hijo. Ayer por la tarde, después de que te dejé, hice que mis investigadores realizaran una búsqueda más con la tecnología moderna que no teníamos en los años 80. Encontraron los registros de Jennifer. Murió en 2005, pero antes de eso había dado a luz a un hijo el 15 de junio de 1988. Lo dio en adopción a una familia en Portland. El nombre del chico ahora es Shawn Matson. Tiene 36 años, está casado y tiene 3 hijos. Mi padre se levantó bruscamente, caminando hacia la ventana. Jenny nunca nos lo dijo, susurró. Nunca dijo quién era el padre, solo que se había ido. Atticus siguió leyendo. Tu primo, el que tu tía Jennifer dio en adopción, ese era mi nieto. Se parece exactamente a mi Brock. Los mismos ojos, la misma mandíbula terca, las mismas manos que conocen el trabajo. Confirmé todo esto ayer por la tarde. Pero esto es lo que me convenció de cambiar mi testamento. Podrías haberte aprovechado de un viejo moribundo ayer. Yo era vulnerable, emocional, claramente rico. En cambio, escuchaste. Me dejaste llorar. Me recordaste que los hijos tercos que intentan demostrar su valía a sus padres merecen el perdón, no el abandono. Eres familia, Brock,
de la manera que más importa. Eres el hombre que mi hijo habría sido. Alguien que fracasa, que cae, pero que todavía tiene suficiente corazón para consolar a un extraño en un estacionamiento mientras su propio mundo se desmorona. Conocí a Shawn Matson 3 semanas después en una cafetería en Portland. Tenía los ojos de Vernon y la sonrisa de mi tía Jennifer, la que recordaba de las fotos de Navidad descoloridas donde ella siempre estaba un poco apartada de los demás, guardando un secreto que debía de estar consumiéndola por dentro. Shawn trajo fotos de sus hijos, y mirarlos era como ver los rasgos de Vernon filtrados a través de generaciones, suavizados, pero aún reconocibles. Siempre me pregunté por qué mi madre biológica me dio en adopción, dijo Shawn, revolviendo su café lentamente. Mis padres adoptivos fueron maravillosos, me dieron todo, pero siempre hubo este vacío, este signo de interrogación. Ahora sé que me estaba protegiendo de un dolor que no me correspondía llevar. Estuvimos juntos en el funeral de Vernon la semana siguiente. La iglesia estaba llena de empleados, socios comerciales y políticos, pero Shawn y yo éramos la única familia. 2 extraños unidos por el ADN de un fantasma y el último deseo de redención de un anciano. Durante el panegírico, hablé del viaje en coche de 40 minutos que cambió mi vida, de cómo Vernon me había dado más que dinero. Me había dado permiso para fracasar sin convertirme en un fracaso. Con la herencia, no solo reinicié Henley Gardens. Eso habría sido demasiado simple, demasiado pequeño para lo que realmente significaba el regalo de Vernon. En cambio, creé la Fundación Coleridge, que ofrece segundas oportunidades a los propietarios de pequeñas empresas que han fracasado. No para dar limosna, sino para ayudar a levantarse. Proporcionamos financiación puente, apoyo de mentores y, lo más importante, alguien que entiende que la bancarrota no es un fracaso moral, sino a veces solo un mal momento que se encuentra con peores circunstancias. Mi hermano Dicken dirige la fundación ahora. Cuando le propuse la idea por primera vez, se quedó en la puerta de su apartamento durante 1 minuto entero sin hablar. Luego dijo, ¿realmente vas a usar $89 millones para ayudar a gente que la fastidió como nosotros? Cuando asentí, me abrazó por primera vez desde que nuestro negocio colapsó. Hemos ayudado a 400 familias a mantener vivos sus sueños en los 2 años desde que Vernon murió. Una panadería en el norte de Minneapolis que se vio afectada por renovaciones inesperadas del Código de Salud. Una empresa de techado en Duluth cuyo propietario enfermó de cáncer y se atrasó en los préstamos de equipos. Una floristería en Bloomington, lo que me pareció poéticamente apropiado, dirigida por una madre soltera que me recordaba lo que la tía Jennifer podría haber sido si hubiera tenido apoyo en lugar de vergüenza. Mi padre, Rupert, y yo cenamos juntos todos los domingos ahora. Plantó un jardín conmemorativo para Vernon detrás de su casa, donde las rosas crecen salvajes y tercas, negándose a ser contenidas por bordes o sabiduría de poda convencional. A veces Shawn trae a sus hijos allí. Corren por los senderos riendo, recogiendo flores sin preguntar, sin saber nunca que están jugando en un monumento al perdón que tardó 37 años en construirse. El abogado de Vernon me dio un último mensaje un mes después del funeral. Era una nota que Vernon había escrito la mañana que me conoció, antes de nuestro viaje, probablemente mientras esperaba en el aeropuerto. Si estás leyendo esto, significa que finalmente encontré el coraje para dejarlo ir. No dejes que el dinero sea tu monumento, Brock. Deja que sea la herramienta que construye puentes de regreso a las personas que amas. Cada negocio fallido es solo una familia exitosa esperando recordar lo que importa. Guardo la tarjeta de presentación de Vernon en mi cartera junto a una foto de mi padre y yo en nuestro invernadero original, antes de que las excavadoras lo derribaran. En el reverso de la tarjeta, Vernon había escrito algo que no noté hasta semanas después, con una letra firme, escrita antes de que el cáncer hiciera temblar sus manos. Cada final es solo un comienzo, esperando manos lo suficientemente valientes para construirlo. La semana pasada, una mujer se subió a mi Uber porque, sí, todavía conduzco una vez a la semana. Los jueves por la mañana, turno temprano, principalmente viajes al aeropuerto. Me mantiene con los pies en la tierra. Me recuerda de dónde vengo y lo rápido que puede cambiar la vida en el asiento trasero de un Honda Civic. Estaba llorando, hablando de su restaurante fallido, de cómo había decepcionado a sus padres inmigrantes que habían ahorrado durante décadas para ayudarla a abrirlo. La escuché. Al final del viaje, le entregué una tarjeta de presentación de la Fundación Coleridge. Alguien me dijo una vez, le dije,
que las personas tercas que intentan demostrar su valía merecen segundas oportunidades. Ella miró la tarjeta, luego a mí. ¿Por qué ayudarías a una extraña? Pensé en Vernon, en esa lluviosa mañana de octubre, en cómo el dolor de un hombre moribundo se convirtió en mi salvación. Porque 37 años es demasiado tiempo para esperar el perdón, y a veces los extraños son solo familia que aún no hemos reconocido. El invernadero que mi padre y yo estamos construyendo ahora, con Dicken, con Shaun, con el dinero de Vernon pero con nuestras manos, se levanta en la misma tierra donde comenzó nuestro negocio original. Plantamos un roble en el centro con una placa que dice, para Vernon y Brock Coulthridge, que nos enseñaron que algunas raíces son más profundas que la sangre, y algunas familias se construyen a partir del perdón. Si esta historia te conmovió el corazón, si te recordó a alguien a quien necesitas llamar, alguien a quien necesitas perdonar o pedir perdón, por favor comparte este vídeo. Deja un comentario sobre tus propias segundas oportunidades, tus propias familias inesperadas. Y suscríbete a este canal porque cada semana comparto historias que nos recuerdan que nuestros fracasos son solo intermedios, no telones finales. Recuerda, estás a una conversación de cambiar la vida de alguien o de que la tuya cambie. A veces sucede en los lugares más inesperados, como el asiento trasero de un Uber en medio de una tormenta con un extraño que ve algo en ti que habías olvidado ver en ti mismo.